Ya estamos nuevamente conectados en la tarde de hoy martes. Estamos otra vez acá en otra jornada para que aprendamos conceptos nuevos. Y esta tarde tenemos de invitado a Carlos Trujillo. Vamos a hablar sobre el tema de empleabilidad. Vamos a ver la importancia que tienen las visitas domiciliarias en las entrevistas de trabajo. Le damos la bienvenida a todas las personas que se empiezan a unir en la tarde de hoy. Está por acá De Caro, está por acá Araceli Arango, está por acá Banner, está por acá Carlos Arango. Le damos el saludo a todas las personas que se conectan a esta hora. Eh, Vamos a dar una espera a que se conecte por acá nuestro amigo Carlos. Vamos a dar un espaciecito. Empezamos a darle la bienvenida a todas las personas que se conectan en esta tarde. El día de hoy vamos a hablar un tema de empleabilidad, el tema de las entrevistas de trabajo, pero posteriormente las visitas domiciliarias y la importancia que tienen estas visitas domiciliarias en este proceso de selección. Se nos une Steffi Maquet, se nos une también Juanes, Carlos Orozco también. Ya tenemos por aquí a Carlos Trujillo. Vamos, el expositor el día de hoy. Ahí ya lo tenemos, estamos conectando con él. Hemos tenido como inconvenientes con el internet en esta semana. Ha sido algún aspecto técnico de la empresa que presta el servicio de internet, pero estamos haciendo acá el intento. Está por acá también la amiga Betty. Y a esta hora se unen bastantes personas. Vamos a intentar conectarnos nuevamente con Carlos Trujillo. Recuerden, hoy en este campo de empleabilidad vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las visitas domiciliarias durante el proceso de selección. Estamos esperando a que nuestro amigo se conecte nuevamente. Si tienen algunas preguntas que tengan respecto a ese tema, las pueden ir colocando durante el chat, que en el momento que Carlos se logre conectar, él nos responderá a todas las inquietudes referente a este tema. Ahora sí. Listo. Hola, Omar. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tuvimos un poco de Bien. inconveniente en la conexión. Sí, eso estaba viendo, yo era ahí, ya están conectándose. Pero bueno, afortunadamente otra vez aquí con todos ustedes, muchas gracias. Bueno, eso es lo importante, tenerte nuevamente acá. La idea es, como siempre que compartimos este espacio contigo, aprender muchas cosas frente a todos estos procesos de selección y hoy corresponde de que hablemos acerca de la importancia que tienen las visitas domiciliarias. Hago una introducción a las personas que no conocen al expositor de hoy. Él es Carlos Trujillo Rojas, es profesional en Administración Humana de la Universidad CEIPA. Tiene 19 años de experiencia en selección de personal con empresas de diferentes sectores económicos, tanto a nivel local como a nivel nacional, y es analista de selección de personal, intermediador laboral para la Alcaldía de La Estrella, y tenemos un gusto de tenerlo acá y de tenerlo trabajando también en la administración municipal. Es alguien que tiene un conocimiento bastante amplio en este sector. Y Carlos, te damos la bienvenida en la tarde de hoy. Omar, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias a todos los que se están conectando. Este tema es muy interesante, voy a entrar pues en materia. Las visitas domiciliarias, bueno, tienen muchos nombres, visita domiciliaria, entrevista familiar, tiene diferentes nombres, pero es basado en lo mismo, tiene la misma
casi la misma estructura. Entonces, las visitas domiciliarias se hacen hace mucho tiempo. Muchas personas dicen, cuando yo les echo las visitas domiciliarias, me dicen, ven, y esto lo hacen últimamente. Y yo, yo 19 años. Lo que pasa es que no todas las empresas lo hacen, Omar, y personas que están allí conectadas. No, no todas las empresas lo hacen, la hacen la mayoría de las empresas que lo hacen son las empresas grandes, son las empresas de pronto que tienen una estructura organizacional desde gestión humana muy organizado a la hora de hacer la selección de personal, ¿cierto? Hay otro tema, y es que las visitas domiciliarias se crean hace muchos años con un solo objetivo, y es seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes hacían las visitas domiciliarias anteriormente? Las hacían personas de empresas de seguridad, es más, ex policías o ex militares, Yeah. tanto así que, sí, tanto que por eso Sí, la no, visita no, no domiciliaria. sabía ese dato que lo hacían ese tipo de personas con ese perfil. Sí, de hecho, mira que las visitas por eso son como miedosas. Es decir, la gente le tiene mucho temor a la visita domiciliaria. Sí, de hecho, mira que eran personas que cogían, en ese entonces, pues voy a coger un cuaderno de mi hijo, estoy en mi casa, entonces tengo aquí cuadernos de mi hijo. Entonces eran a tabla, lápiz y papel, y la persona, ¿usted cómo se llama? ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene? Tal. Todo, salía uno regañado en la propia casa de uno. Entonces, claro, esa idea de la visita domiciliaria se quedó grabada, ¿cierto? Por allá y se va transmitiendo de persona en persona. Entonces, claro, muchas de ellas cuando van a recibir una visita domiciliaria están muy temerosas. Además que es parte del proceso de selección y que de eso también depende una toma de decisiones. También viene ese tema de qué me van a hacer, qué no me van a hacer, qué me van a preguntar, me van a regañar, que el niño no diga nada, que mi abuelito no diga nada, en fin, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la visita domiciliaria? Es un mecanismo del mismo proceso de selección. Es decir, yo en unos webinars anteriores hablaba de cómo se estructura un proceso de selección y entre ellos es la visita domiciliaria. Como les decía ahorita, algunas empresas no lo hacen. ¿Cuáles lo hacen en su gran mayoría? Las empresas que tienen certificaciones. Por ejemplo, la norma BASC, es B-A-S-C, BASC. Esa norma es una norma que se adquirió pues aquí en Colombia por un tema así sencillito pues para no profundizar mucho en el tema, sobre seguridad también, ¿cierto? Como les decía ahorita, las visitas domiciliarias se inician con un tema de seguridad. Y esta norma VAX, aunque salió hace pocos años, también está basada en ese tema de seguridad, pero es un tema de seguridad más aún por el tema del narcotráfico o contaminación de cargas, digámoslo así. Cuando digo contaminación de cargas es porque se crea esa norma VAX más que todo para empresas que tienen manejo de mercancías del país, carga pesada, o por un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ASEP. ASEP es una empresa que pues yo creo que algún colombiano por lo menos ha tenido una estufita y Un un puesto de ASEP. Sí, un poco. Entonces, ASEP está certificada en esa norma BASC. Resulta que para que una empresa le pueda, si es un externo, puede hacerle el proceso de selección, puede ayudar en el proceso de selección y puede hacer su visita domiciliaria, esta empresa también tiene que estar certificada en la norma BASC. Y por decir algo, ASEP va a trabajar a venderle a Flamingo, por decir algo, ¿cierto? Entonces, entre Flamingo y ASEP tienen que estar todos con la certificación de la norma básica. Entonces, es un tema para que no se contamine la carga con qué? Con narcotráfico, ¿cierto? Con armas y cualquier otra cosa que contamine la carga. Contaminar no es simplemente, en estos temas, no es simplemente que de uno piensa, se contaminó la leche de colanta. No, no. Contaminar es el que haya un producto ilícito acompañando, digámoslo así en bonitas palabras, el Incluso producto, pues. es peor ese tipo de contaminación.
Ahí es donde Sí, vemos entonces la importancia de la visita para saber también los antecedentes de la persona que voy a conocer referente a su núcleo familiar, a su entorno. Claro, porque me imagino que una persona que esté en algún tipo de olla o en alguna casa de expendio de vicio, así no sea él el que lo venda, obviamente es un alto riesgo y un índice muy probable de que se puedan contaminar las cargas, no por él, claro. sino por los antecedentes de la familia que están en ese mismo círculo. Claro, es que de hecho por eso la visita domiciliaria estaba enmarcada en esa norma base precisamente para eso. Entonces, ahorita voy a informarles la estructura o digamos el qué hace uno, qué no puede hacer uno como entrevistador, qué deberían hacer ustedes cuando vayan a recibir una visita domiciliaria. Y, y voy a hablarles qué me he encontrado yo o qué hago yo en una entrevista, ¿cierto? Entonces, para darle continuidad, porque como casi siempre me pasa, mis temas son un poquito largos, extensos y me quedo mocho. Entonces, sí, el proceso de la visita domiciliaria es parte del proceso de selección, está enmarcado muchas veces en una normatividad como la VAS. Anteriormente, como les decía, es un tema de seguridad, pero hoy en día se evalúa mucho el tema de comportamiento, ¿cierto? Competencias. Entonces, uno cuando hace la visita domiciliaria, uno tiene el concepto de políticas, de los principios, los valores de la organización, o sea, de la empresa que va a contratar, y cuando yo voy a hacer la evaluación de la visita domiciliaria, voy a hacer ese análisis. Si esta persona y su familia, digamos que tienen unos valores, unos principios, ¿cierto? Que sean coherentes con ese clima organizacional, ¿cierto? Que cuando esta persona se traslade a trabajar allá, pues traslade también esas mismas políticas, valores, costumbres, ¿cierto? Positivos, obviamente, a la compañía. Entonces, si yo visito una persona que tenga de pronto lo que hablabas ahorita, que sea una casa y de pronto se evidencie Ujú. un consumo de algo, algo solamente consumo, expendio, pues no, pues es muy difícil uno encontrarse, aunque puede pasar, que no identifique que hay un expendio, pero que haya un consumo, pues entonces uno dice, wow, entonces aquí hay que poner un freno. Présteme la atención a eso que debo decir, consumo, legal o ilegal. Entonces, ilegal, ¿cuáles serían? Pues obviamente, pues, eh, sustancias psicoactivas, cosas como estas. Legales, puede ser, obviamente, el alcohol y puede ser el cigarrillo. Entonces, un ejemplo. Omar, yo voy a hacer les voy a contar, perdón, una anécdota y en este para que lo vayan entendiendo. Una empresa de carga pesada, eh, yo le he hecho visitas domiciliarias hace muchos años, desde el 2004-2005, a sus conductores. Y son conductores de tractocamión, o sea, tractomulas, pues, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando uno va a una visita domiciliaria, ténganlo por seguro que la persona se va a poner muy al hombro con usted. Entonces, te va a hablar tranquilamente y va a utilizar sus estrategias, sus herramientas para igualarse y que usted se sienta tan tranquilo en su casa que le cuente todo lo que uno necesita. Entonces, una vez yo le decía al señor, era un señor ya 50 y algo de años, toda su vida como conductor de tractomula, toda su vida, una hoja de vida impecable. Cuando uno va a hacer la visita domiciliaria, uno ya tiene una evaluación de su hoja de vida, de pruebas psicotécnicas, ya se le revisó el CIMIT, por ejemplo, qué multas tiene, qué multas no tiene, que eso también habla de valores. Entonces, resulta que este señor, nada, ni multas, nada, absolutamente todo muy bien. Entonces yo le pregunté, bueno, cuénteme, señor, usted, cuénteme su día a día. ¿Usted en su día a día qué hace? Me dijo, yo me levanto muy temprano. Yo soy de los señores que se levantan muy temprano, me acuesto muy temprano y me levanto muy temprano. Me organizo, me baño, desayuno, tal. Reviso mi carro. Yo le digo, bueno, cuénteme cuando va a su vehículo, ¿qué hace? Reviso mi carro, que estén bien los niveles, ta. Y cuando voy a arrancar, un tintico y un guarito. Ah, un tintico y un guarito. Y sígame contando su día, ¿no? Yo voy en el camión, cuando paro a desayunar, desayuno, un tintico y un guarito, ¿cierto? Y así me contó como tres o cuatro. Entonces en todo el camino de toma para ahí cuatro o cinco guaros. No Media. sé, bajita la mano. Entonces, esas cosas
son las que se evalúan desde la parte del consumo de sustancias legales, ¿cierto? Un ejemplo del tema del cigarrillo. Bueno, y cuando estoy hablando del tema del aguardiente, no solamente lo del señor. Por ejemplo, nosotros cuando yo entro a una visita domiciliaria, uno observa, yo particularmente, Carlos Trujillo, yo tengo muy buen olfato. Entonces, yo percibo muchos olores y no por eso yo voy a estigmatizar a una persona, simplemente si percibo un olor comienzo a indagar, pero no después voy a colocar en mi informe, no, es que a mí me pareció que me olió a guayabo, no sería profesional de mi parte, pero sí me puede llevar a pensar y en el momento yo cómo lo puedo identificar. Entonces, yo veo, por ejemplo, consumo, en las casas normalmente algunas veces hay licoreras, ¿cierto? Sí, Entonces, algunos tienen sus licores y uno comienza a ver licores de pronto comenzados, ¿cierto? Depende del nivel de la botella, ¿cierto? Dice, bueno, por ejemplo, mi papá, Don Oliver, toda su vida, por ejemplo, ha tenido su licorera. Y esas botellas, no, yo creo que eso ya no sabe aguardiente, eso ya debe saber a agua o algo raro, porque toda la vida han estado tapadas. Las que utilizan en momentos especiales, las utiliza y ya, y se desechan, ¿cierto? Bueno, entonces uno puede tender a pensar, bueno, ¿será que hay consumo, ¿cierto? ¿Hay algún consumo ahí? Nosotros no somos, bueno, porque, pero, particularmente yo. pero te pregunto, o sea, es tan grave ese asunto, o sea, de mirar tanto el tema de las botellas, porque puede ser que sea un bebedor social, no necesariamente como el señor, el conductor, que se manda 4, 5, 6 aguardientes al día, que ya parece que hubiese una dependencia del licor, ¿cierto? Que ahí se va viendo Sí, como una tendencia. Y lo otro que te quería preguntar es si es para ese cargo en específico, por ejemplo, un señor que tiene una responsabilidad tan grande que es manejar por carretera, que coloca tanto en riesgo los productos que va a llevar como la vida de las demás personas que están en una vía, o si es para sí, cualquier tipo de cargo. El tema del cualquier licor. tipo de cargo. No importa el cargo, o sea, el licor, más que el tema del licor, es para cualquier cargo. Pero entonces lo que ahora decís es cierto. No por eso yo voy a estigmatizar y voy a decir esta persona tiene un consumo, sé que continuado de alcohol, no. Pero entonces, como iba a decir yo, no soy de abrir las neveras, ¿cierto? Pero cuando tengo mucha inquietud, cuando tengo mucha duda, yo sí pido que me hagan el favor, usted me puede colaborar y me da una visitica por su apartamento, por su casa, sin ir a violentar tanto la intimidad familiar, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que en las neveras, por ejemplo, guardan el aguardiente, guardan el ron, ¿cierto? Entonces uno va y, bueno, hay ron aquí, hay ron allí. Tal. Además, las visitas domiciliarias están basadas también en un proceso seleccionan conjunto. O sea, ya hay unas pruebas psicotécnicas, ya hay unas referencias. Entonces, hay una información que yo ya tengo con anterioridad yo ya la tengo para poder hacer la visita domiciliaria. Entonces, eh, ya con esa información yo puedo decir, bueno, esta persona en sus pruebas psicotécnicas salió que tiene un cumplimiento de la norma un poquito bajito, entonces tiene de pronto un déficit o un tema de ansiedad alto, entonces vamos a ver por allí. Lo que les hablaba del cigarrillo, por ejemplo, si es una empresa de alimentos, eh, que no se puede, o digamos, por ejemplo, no sé, me voy a imaginar esta empresa de pollo, Frico. Yo una vez fui por allá por Caldas, creo que queda. Y ellos tienen digamos que sus galpones, ¿cierto? Y es una persona que va a trabajar en los galpones. Pero resulta que cualquier sustancia, como un cigarrillo, ¿cierto? Puede contaminar de pronto el animalito. Y eso puede llevar a una mala producción de su negocio. Son muchas cosas. El tema del cigarrillo o de cualquier, digamos, sustancia que una persona consuma mucho es, listo, usted va a trabajar en mi empresa. Entonces yo veo que usted en la entrevista, usted me dice, venga, qué pena, yo puedo fumar un cigarrillo que, claro, está en su casa, bien pueda. Uno mira también los niveles de ansiedad y uno dice, bueno, esta persona tiene una jornada de trabajo, indiferente del cargo, tiene una jornada de trabajo de 7 de la mañana
la 1 de la tarde y después arranca otra vez, otras horitas. ¿Qué tanto puede aguantar esta persona en sus niveles de ansiedad por consumir cigarrillo o algún alcohol o alguna otra sustancia que le permita ser 100%, más del 100% productivo en su trabajo? Puede estar pensando, ay, qué rico un tinto con un cigarrillo. Bueno, y está pensando tanto en su cigarrillo que descuida su labor. Entonces, eso también es evaluable en una visita domiciliaria. Puede suceder la Puede, otra situación, que mucha gente que saca mucho espacio, muchos breaks durante su jornada de trabajo para ir a consumir ese café y ese cigarrillo. ¿Cuánto tiempo al día está invirtiendo en esa toma de café y en ese cigarrillo? Y eso sumado al mes es una cantidad de y tiempo considerable. esa persona de pronto invirtiendo, pero para la compañía es un gasto total, ¿cierto? Y es verdad. Entonces, bueno, Ujú. entonces digamos que el principal objetivo de la visita domiciliaria es identificar de los rasgos de personalidad o de comportamiento del individuo y de su entorno familiar. Por eso se llama visita domiciliaria o entrevista familiar. Más que todo entrevista familiar, porque es una entrevista con su familia, con su núcleo familiar. Entonces, pueden haber visitas domiciliarias para ingreso, para seguimiento, pueden haber visitas domiciliarias de, digamos que, cumplimiento de un proceso, o sea, complementarias a una decisión que ya se tomó, y pueden haber visitas domiciliarias de retiro. Entonces, las más comunes y las que más... bueno, esto es a nivel laboral, ¿no? Porque hay visitas domiciliarias a nivel de, no sé, fiscalía, de bienestar familiar, pero basándonos en las visitas domiciliarias laborales, En la eso laboral. también está bueno. Ujú. Las más frecuentes y las que más nos interesan son las de ingreso. Es decir, después de esta visita domiciliaria, puede que yo ingrese o no a la compañía, ¿cierto? Las de seguimiento, ya hago parte de la empresa, ya estoy trabajando en la empresa, me hacen una visita de seguimiento y aquí quería hacer un acote particular. Estamos en cuarentena, estamos en pandemia, todo este cuento, entonces hay mucho teletrabajo. Aquí donde se pueden observar las visitas domiciliarias de seguimiento. ¿Sí? Entonces, cuando me hacen la visita domiciliaria de seguimiento es, bueno, me van a verificar mi puesto de trabajo, cómo está mi puesto de trabajo, qué herramientas estoy utilizando, ¿cierto? Bueno, y de igual manera, unos temas particulares que la compañía necesita para el área de gestión humana dentro del programa de bienestar laboral. ¿Sí? Antes de que continuemos, Carlos, que vamos allá, esta visita Sí. domiciliaria que estabas comentando en estos momentos se programa, o sea, le dicen a la persona con anterioridad, vamos a ir este día a esta hora, o sea, no los cogen por sorpresa. Sí, señor, exactamente. O sea, el deber ser, el deber ser es eso. El deber ser es que la empresa o la persona que hace la visita domiciliaria le diga, Omar, te voy a hacer la visita tal día, tal hora. Hay visitas domiciliarias en cualquier momento, o sea, te pueden hacer la visita domiciliaria un domingo, un sábado, un viernes por la noche, en cualquier momento, ¿cierto? Dependiendo digamos que la agenda y el tiempo que tenga la persona que vaya a entrevistar. Ahora, se deben anunciar, porque hombre, si no te anuncian la visita domiciliaria, fácilmente pues vos un domingo a las 9 de la mañana estás en pijama de pronto, ¿cierto? Y pues va a ser incómodo para vos decirle a la persona, venga, es que qué pena, estoy mal presentado, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué busca? Bueno, entonces les hablé de la de ingreso y la de seguimiento. Hay complementarias, es porque las complementarias es cuando la empresa ya tomó la decisión. Ya saben, Omar, usted es el que va a trabajar con nosotros, pero como tenemos que cumplir con la normatividad, nosotros estamos certificados por la norma BAS, por la norma tal, por la ISO, bueno, en fin. Entonces, tenemos que cumplir con el proceso de visita domiciliaria. Pero no quiere decir que de ahí se tomen decisiones, no, ya se tomó la decisión que usted trabaja acá. Y las de retiro son empresas, compañías muy grandes y de pronto de mucho reconocimiento. Cuando digo reconocimiento, por decir algo, no sé, lo hacía Coltejer, por ejemplo, lo hacía Fabricato. Iban y Fabricato. les hacía, es más, Sofasa también lo ha realizado. Y es que, Omar, vos vas a pensionarte.
te vas a pensionar, te retiras, duraste toda la vida trabajando en Sofasa, te hacen una visita domiciliaria de retiro diciéndote pues el por qué ya te retiras y que te van a seguir teniendo en cuenta para los programas de bienestar dentro de la compañía. Un ejemplo, van a haber unos torneos, te han gustado el ajedrez, unos torneos de ajedrez, te llama para que participes, te hacen parte todavía de la compañía, aunque no tenés una remuneración económica de parte de ellas. Pero eso es un programa que se hace más que todo por un plan de pensional, digámoslo así. O sea, para que la persona... Que la persona se entretenga, porque una persona que ha tenido actividad tantos años, obviamente el retiro le da bastante duro porque tiene mucho tiempo ocioso. Nunca en su vida ha tenido tanto tiempo libre. Claro, entonces para que se siga siendo partícipe de la compañía, entonces para que no se sienta como, bueno, me exprimieron 30, 40 años y ya, chao, ya no me volvió ni siquiera a llamar a saludar en un cumpleaños, no, es precisamente para eso. Esas sí son muy escasas. Pero bueno, ¿qué busca entonces? ¿Qué se busca, digamos, que en una visita domiciliaria? Lo que les decía ahorita, pues el tema de los comportamientos, las competencias de la persona y su familia. Pero entonces, cuando me van a hacer esa visita domiciliaria, ¿qué es recomendable? Que la persona esté con total naturalidad, porque me imagino que una persona se pone tensa. Entonces ese día se coloca, o sea, la mejor pinta, ese día sí baña a los niños temprano, ese día la mujer sí también se organiza temprano, y entonces intenta vender ese marco, intenta vender ese aspecto de familia ideal. Eso bueno, ustedes lo identifican en el momento que hacen la visita domiciliaria o no. claro, bueno, ahí me voy a adelantar un poco entonces a qué debe hacer el aspirante, porque iba a hablarles sobre qué busca primero uno como experto. Voy a adelantarme entonces, de acuerdo a la pregunta, a qué debe hacer el aspirante y precisamente es mostrarse bien, ¿cierto? Entonces estar en la entrevista personal, la suya y la de su familia. Porque, de hecho, cuando nosotros como avisamos las visitas domiciliarias, hombre, uno sabe que ese día se pone en la dominguera, ese día se acaban 3 frascos de fabuloso en la casa. O sea, ese día es el día, mejor dicho, la primera comunión del niño es una bobada a comparación de la visita domiciliaria. Y uno identifica el tema. Entonces nosotros no nos enfocamos tanto en eso. Obviamente, si yo te anuncio la visita domiciliaria a Omar, te digo que voy a estar ese día, a tal hora, yo llego y te encuentro en Bermudas, y no, ¿qué ha pasado? Me ha sucedido. O sea, en eso se ve Una... todo, hasta los Sí, escenarios más extraños. sí, sí. Yo he hecho visitas domiciliarias desde hace muchos años, como les contaba ahorita, para muchas empresas de todos los sectores, tanto empresas que son de aquí, pues de Antioquia, que trabajan en Colombia y que también tienen sedes en otros países, y uno se encuentra de todo. Y tenlo por seguro, me ha pasado que encuentro la persona que no tiene gran interés en la visita domiciliaria. No tiene gran interés porque no se tiene una buena presentación, se le avisó, no, dice, qué pena, es que, no, es que igual, no dicen ni qué pena, se presentan así, ya, ocho changuis y hasta limpiando en los ojos. Hombre, y eso habla de su comportamiento, ¿cierto? De sus valores, de su compromiso, de su política, digamos, como familia, que eso se va a trasladar a la compañía. Hombre, esos son tácticos que te van a decir, esa persona posiblemente no sirva para este cargo. Entonces, es muy escaso, Omar, es muy escaso cuando una persona no pasa un proceso de selección por visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque ya ha hecho pruebas, entrevistas, verificación de referencias, todo esto. Entonces, digamos que con toda esta parte del proceso, ya se da por hecho que la visita domiciliaria puede que sea muy buena, ¿cierto? Entonces es muy escaso el que no. Y se peló por la visita domiciliaria, pero pasa. Muchas veces he descartado personas por visita domiciliaria. Entonces sí, hay que estar pendiente del tema porque si vos ese día, yo veo que tu casa, veo como de pronto, hombre, las cosas por ahí mal parqueada, no veo orden, no veo eso que uno esperaría, eso sí lo tenemos muy presente, ¿cierto? Entonces, ¿qué Y más me debe imagino tener? que se han presentado también escenarios de encontrar de pronto a la mujer con un morado o algún tipo de estas situaciones de violencia intrafamiliar
que me imagino que también se tienen en cuenta para contratar a este tipo de personas. Totalmente. Por eso las visitas domiciliarias deben estar acompañados. La persona debe estar acompañada. Entonces yo te pregunto a vos algo, Mario, te pregunto cualquier cosa a vos, y aunque te esté mirando, yo estoy observando todo el espacio. Entonces yo pregunto algo y observo la reacción de la expresión no verbal, ¿cierto?, de su acompañante. Entonces, no sé, Mario, bueno, cuéntame, ¿vos cómo sos? No, yo soy una persona supremamente organizada y dispuesta para el trabajo, y las cosas al lado con nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo será? Ajá, entonces ya uno, ay, uno, y entonces uno cuando evidencia esas cositas, es como que le dicen a uno, métase por acá, y inmediatamente uno comienza, ¡prum!, y enfoca la, digamos que parte de la entrevista en esos gatitos. Entonces, ¿qué más debe hacer ustedes como cuando vayan a recibir una entrevista? Hombre, siempre presentarse muy bien, como les decía ahorita, tener a mano toda la información que se les solicita, si es del caso de solicitarla, ¿cierto? De pronto te dicen, ustedes están amable y cuando vayan a la visita tenga su documento a mano, que tenga actas de estudio, certificados laborales, si se solicita, si no ponen ningún problema. Ser honesto, siempre, siempre, muy honestos en las respuestas. Porque digamos que de un 100%, un 90% de las entrevistas familiares o visitas domiciliarias ya han Ujú. pasado por pruebas, entrevistas, referencias, como les decía ahorita, o sea que ya sabemos mucho de usted. Entonces no nos diga mentiras en la visita domiciliaria, ¿cierto? Eh, si se descubren alguna irregularidad, inmediatamente pues el proceso ya se para, ¿cierto? Hay que ser concreto y puntual en la respuesta. Esto se ve, yo lo hablaba sobre los tips de las entrevistas con el psicólogo o la psicóloga en la compañía, ¿cierto? En la visita domiciliaria mucho más. Lo que pasa es que como en la visita domiciliaria vos estás tranquilo, te sentís más cómodo porque estás en tu sala, en tu asiento, en tu espacio. Entonces, Claro. Omar, vos me preguntas a mí, vos eres el entrevistador, me preguntas algo puntual, ¿cuál fue tu último empleo? Y yo comienzo y comienzo a hablarte desde mi primer trabajo que tuve con mi papá, que me levantaba a las 3 de la mañana para ir a la carnicería cuando tenía 8 años, para poderte responder. No, hay que ser concreto y puntual con la respuesta, una respuesta muy asertiva, concreta, eh, y siendo pues expresivo pues en la información. Uno valida mucho en las visitas domiciliarias no solamente la participación suya, sino también de su compañero, su compañero, y que usted le dé la posibilidad de que lo hable. Entonces usted se expresa muy bien, y llega la persona, su acompañante, y de pronto te interrumpe y da una información. Ahí es donde uno evalúa cuál es la reacción suya. Ay, ahorita estoy hablando yo, sí, y siguen conversando. Le dicen a los compañeros, pero ¿por qué me interrumpís? Ahorita hablas, me preguntan a mí, y siguen conversando. Esa reacción, esa situación es totalmente evaluable. Si lo hizo ahí conmigo que estoy entrevistando, ¿cómo será esa amistad? Que le dé la participación. No, nosotros somos una familia supremamente unida. Nosotros somos, pero eso, no dicho, no nos perdemos, como se dice vulgarmente, en la movida de un catre. Al vecino se va a trastear y nosotros le decimos que yo le colaboro, ¿no? Y entre todos nos unimos. O sea, somos muy colaboradores. Mira, pero yo escucho como un televisor a fondo. Se les quedó prendido. Ah, no, el niño que es que el niño se quedó ya viendo televisión. Ah, ¿y el niño cuántos años que tiene? Ah, 25 años. Ah, 25 años. Ese niño se quedó viendo televisión y son muy unidos. Entonces, todo eso, bueno, si es coherente la información que me están dando o no es coherente la información que me están dando. Hombre, tener el espacio limpio, como lo decíamos ahorita, notificar también, hay que notificar con tiempo si hay alguna irregularidad en el hogar o alguna situación un poco común, ¿cierto? Como por ejemplo, venga, señor Omar, es que yo tengo mi abuelo, él tiene 85 años, él es una persona con todo reservadita, si no le gustan esas cosas, él está allá atrás en la habitación de la televisión, o mi hijo que tiene 25 años, tiene algún síndrome y por eso pues él prefiere estar allá, bueno, en fin, ya, si ya me Ujú. informan eso con tiempo, yo ya me evito que cuando estoy hablando con usted me haga una cantidad de películas y comience a disparar preguntas para ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y también tratar siempre, ustedes cuando reciban una visita a ustedes, traten de una manera muy profesional a la persona que los va a entrevistar.
sin tampoco sin tampoco llegar al punto de idolatrar a la persona que se está entrevistando. ¿Cierto? Si lo que usted me diga, no, tampoco hasta allá, pero sí, sí con un respeto, ¿no? Hay muchas veces que me dicen, venga, ustedes, eso dicen por ahí que ustedes no reciben nada, y uno con unas ganas de un juguito, y uno, ay, ¿será que van a brindar agüita o algo? Hay personas, hay familias que prefieren no ofrecer nada, no estoy diciendo que nos ofrezcan siempre, sino que no está malo, no está malo ofrecer. Omar, ¿te gustaría tomar un juguito, tinto, Un un café. cromate, un cafecito, agüita? Y usted me dice, no, muy amable. Y entonces yo, no, pues como, no, tiene que recibirme aquí. Yo ya leí, no, tampoco hasta allá. ¿Cierto? Con respeto, tratar a la persona y si es de ofrecerse, pues, pero obviamente, ojo, me han ofrecido, porque hay una vez que me ha tocado hacer una visita domiciliaria un sábado por la noche o un viernes por la noche. Oiga, yo tengo aquí una cervecita, ¿nos la podemos tomar? Ya con eso la amarró. En el webinar pasado yo decía, si el entrevistador te ofrece una cerveza, pues es el entrevistador y usted no la acepte, ¿cierto? Y Pues ya en verá qué este caso, hace. exacto, en este caso, yo estoy entrevistando y si la persona me ofrece una cerveza, yo la puedo recibir, ¿cierto? Pero que queda mal es usted, ¿cierto? Entonces, ojo con esas cosas. Carlos, quiero como que nos detengamos un momento en un aspecto que comentabas ahorita de una de las entrevistas que se podía hacer ya cuando las personas están empleadas, ¿cierto? Y esa es la entrevista de seguimiento. Y obviamente esas entrevistas de seguimiento con la coyuntura que estamos viviendo y en estos momentos, pues me imagino que la única posibilidad debe ser de manera virtual, ¿cierto? Es de manera virtual. Igualmente muchas de esas visitas domiciliarias ya no se deben de estar haciendo domiciliarias. Igualmente que la visita de trabajo, esa visita domiciliaria se está haciendo de manera virtual. Y si se está haciendo de manera virtual, ¿cómo se hace? Porque me imagino que también por la norma y por los protocolos de bioseguridad no pueden ingresar a la casa. Claro, mira Omar, sí, tienes toda la razón. Las visitas domiciliarias, digamos que tienen una transformación a entrevista familiar online, ¿cierto? Digamos, el letrero pues cambia. Sí nos limita un poco, sí me limita un poco, por ejemplo, como les decía yo ahorita, que mm, yo soy muy de olfatos, ¿cierto? De tactos, ¿cierto? Eso me lo limita. Como me lo limita, tengo que utilizar otras herramientas para llegar a la información, ¿cierto? Pero yo te cuento, hace unos días, el domingo, hice unas entrevistas en Cartagena. Entonces así como estamos acá, con mi celular, tal, que se me ubiquen de frente, ¿cierto? Y luego comenzó, bueno, usted por favor, me puede dar un tourcito por su vivienda. Y me dan el tour por la vivienda, ¿cierto? Entonces, la entrevista familiar, así como puedo observar, perdón, presencialmente, el comportamiento de su acompañante, desde las expresiones no verbales también lo puedo hacer por acá, ¿cierto? Eh, Pido Entonces, obviamente que sí se está implementando de esa manera, sí se está ¿cómo? haciendo, sí se está Sí, implementando de esa manera, utilizando la virtualidad, sí se están utilizando claro, en todas las plataformas para poderlo hacer por medio de video. claro, y de hecho yo les cuento, yo hace mucho tiempo le trabajé también a Orbitel de Canadá y de España. Cuando ya Orbitel no existía pues acá, y pues igual allá todavía existe. Y les cuento que una vez estábamos así, tal cual. Entonces yo le dije, en ese entonces era un portátil el que manejaba la persona, pues el evaluado, que me diera un tourcito por su vivienda. Y él cogió el portátil y lo volteó, no se veía él, lo volteó para mostrarme su vivienda. Y en esas pasaba por un espejo, ¡pa! Y se vio de aquí para abajo en Bermudas. O sea, tenía de aquí para abajo, o sea, hasta aquí tenía el saco y la corbata. De ahí para abajo estaban Bermudas. Entonces, obviamente eso se observó y es evaluable. Entonces, todo, o sea, digamos que puede ser un poco más fuerte o estricta la entrevista por una videollamada, porque utilizamos herramientas un poco más extensas que si fuera presencial, ¿cierto? Pero se hace y nos tenemos que preparar para ello. Tener una muy buena conexión,
tener una buena disposición. Ojo, porque muchas personas creen que porque, supongamos me estás entrevistando, yo soy el que tengo los, bueno, vos también tienes los audífonos. Sí, Sí, tengo los también. audífonos. Entonces, de pronto el acompañante, como no tiene los audífonos, entonces no está escuchando en su momento, de pronto porque necesitaba que escucharlo bien, y la persona dice, ¿qué está diciendo ese otro? Y creen que no lo escucha. Es que estos micrófonos absorben más aún el sonido del exterior. Entonces, ojo con eso, porque las personas creen que porque yo no la estoy viendo de pronto en la pantalla en su momento, entonces, por ejemplo, alguien en tu casa en este momento se va detrás de tu celular o tu dispositivo que está aquí en este momento y te ofrece un café, usted inmediatamente va a subir los ojos y va a mirar, y va a decir sí o no con los ojos, o va a decir, puede ser un café o puede ser cualquier otra cosa, y usted con sus expresiones no verbales me lo va a decir. Entonces yo, bueno, oiga, pero usted está acompañado, porque esa persona no la está acompañando y la entrevista aquí se lo puede ver. ¿Cierto? Bueno, hay muchos, pues, o sea, se está haciendo visitas domiciliarias virtuales también hace muchos años. Yo las llevo haciendo hace muchos años. Ahorita que estamos en pandemia, pues se han intensificado, pero se hace mucho tiempo. Bueno, Carlos, ¿te parece bien si respondemos a algunas preguntas que nos sí, dale, tiempo. Excelente. hay unas que son como relacionadas con la hoja de vida, pero ya hicimos hicimos dos para el tema de la hoja de vida, que ya esos videos ya los pueden encontrar localizados en la plataforma de la página web de la Alcaldía Municipal de La Estrella, y muy pronto en un espacio que va a tener la Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación, donde van a poder encontrar todos estos espacios de webinar, donde están compilados todas las charlas que hemos dado en estos últimos 2 meses y medio. Por acá nos pregunta Jime si hay algunas palabras claves para una entrevista exitosa y para esa entrevista o para esa visita domiciliaria exitosa, si existen algunas palabras clave. De pronto, si ella nos puede puntualizar un poco más a qué se refiere, yo creo que podríamos dar una respuesta mucho más concreta. No sé, como Sí, esas pues mira, palabras claves o bueno, a qué se refiere pues o qué no se debe decir o qué se debería decir para reforzar esa entrevista en esa visita domiciliaria, como para que Carlos diga, sí, esta es la persona que necesitamos para la empresa. bueno, mientras que de pronto Jime que postula esta pregunta, mientras que de pronto nos amplía un poco más su inquietud, yo diría que no tanto palabras claves o Uh -huh. frases claves, no es comportamiento clave. Entonces no es la palabra rebuscada por allá con un tecnicismo bien para yo pues impactar, ¿cierto? Es simplemente ser yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué, ¿en qué es ¿cuál es el porcentaje más alto en que una persona no pase un proceso de selección? O se raje en el proceso de selección, o se raje en la visita domiciliaria. Es no ser usted mismo en todo el proceso de selección. Entonces, en las pruebas sale una forma de ser, en la entrevista con el psicólogo otra forma de ser, en la visita domiciliaria otra forma de ser. Múltiples personalidades. Sí, aunque yo te cuento que si una persona se comporta de esa manera, no va a llegar a la visita domiciliaria. ¿Cierto? Si desde un inicio está así, a la visita domiciliaria no llega. Entonces, digamos que para mí, lo clave en una visita domiciliaria es la honestidad, ¿cierto? La transparencia y darle valor agregado. Ahí puede ser el tema que quiere escuchar de tanto Jiménez. Y es, ¿cuál es el valor agregado? Hombre, que la visita domiciliaria no solamente se convierta en responder lo que me está preguntando el entrevistador, no, es también generar, mostrar que tengo interés de trabajar allí, mostrar que tengo esas ganas de ser el mejor cuando me contraten allí, ¿cierto? Que de pronto la persona identifique, hombre, tiene como sentido de pertenencia, ¿cierto? Es más, ya voy a entrar porque ya se nos acorta el tiempo, voy a entrar en la estructura de la entrevista. ¿Yo qué hago? ¿Qué pregunto en una entrevista? Una estructura, ¿cierto? Y dentro de eso yo pregunto la economía familiar, ¿cierto? Entonces, en la economía familiar pregunto cuánto se gastan en arriendo, o en vivienda, en alimentación, en servicios, transporte. ¿Cuánto te gastarías en transporte, Omar, para ir desde aquí, desde tu casa,
hasta la empresa, al futuro trabajo con nosotros. Ujú. Ay, no, yo no tengo ni idea. ¿Dónde es que queda la empresa? Ay, pero hay personas que me dicen, no, imagínense que yo ya tengo estructurado, sé qué ruta debo coger, qué alternativa, si no funciona el bus, entonces qué alternativa puedo tener para llegar al trabajo, cuánto me puedo demorar y cuánto me voy a gastar en cada quincena, porque normalmente se hacen las cuentas por las quincenas. Ujú. ¿Cuánto? Entonces uno dice, wow, esta persona se está preparando para trabajar ya aquí en la compañía. Eso genera valor agregado, ¿cierto? Entonces, digamos que sería eso, más que una palabra clave sería honestidad, transparencia y valor agregado, como ese que acabo de decir. ¿Hay alguna otra pregunta o entro en el tema de la estructura de la No, visita? no hay así como más preguntas, yo creo que entramos dentro de la estructura. Bueno, ok, entonces Ujú. normalmente uno habla, una visita domiciliaria, uno pregunta de datos personales, ¿cierto? Basándose en que haya coherencia en la hoja de vida, ¿cierto? Entonces uno vuelve y pregunta la cédula, uno vuelve y pregunta nombres completos, uno vuelve y pregunta todo, ¿cierto? Eh, O luego sea de que allí, vuelve pues uno, a ser el recuento de todo lo que hemos venido hablando en estos últimas semanas. O sea, vuelven y preguntan de todo el proceso que hemos hecho desde la formulación de la hoja de vida, desde la preparación y presentación de entrevista, se vuelve y se hace como un tipo de resumen a lo último. exacto, entonces mira, Omar, mira la secuencia, por eso las visitas domiciliarias normalmente son al final del proceso de selección, porque mira que en la visita domiciliaria también estamos evaluando todo, desde la hoja de vida, las referencias, porque yo también voy a preguntarle en la visita domiciliaria sobre el tema laboral. Entonces, voy a preguntarle sobre la conformación familiar de origen. Entonces voy a preguntar, papá, mamá, hermanos, hermanas, si tienen, si no tienen, qué hacen, a qué se dedican, qué estudios han tenido, qué edades tienen, ¿cierto? Porque obviamente yo también voy a mirar a esta persona que puede, que en su entorno, que puede afectar su tema laboral. Ujú. Voy a hablarles, pregunto sobre la dinámica familiar, la descripción de la interacción de la familia, ¿cierto? ¿Qué proyectos tienen a corto, mediano, largo plazo? Y esos proyectos pueden ser utilizados en varias cosas. Uno, hombre, si la compañía tiene la posibilidad de ayudarte a conseguir ese proyecto, pues que lo pueda hacer, ¿cierto? Un ejemplo, pues, don Omar, yo dentro de mis proyectos y familiares está conseguir una casita propia y me gustaría tener una estabilidad laboral en la compañía para con esto lograr tener mi casita. Hombre, si la empresa puede ayudarte a postularte al no sé, el subsidio de vivienda de acá de compensación, pues que lo puede hacer. O si dentro de la compañía también hay esos subsidios, pues que lo puede hacer. Pero si por lo contrario usted me pregunta, Omar, Carlos, entonces, ¿qué proyectos tenés? Y yo digo, señor Omar, yo dentro de mis proyectos tengo irme a viajar a los Estados Unidos. Ah, ¿y ese interés es cuál? ¿Vacaciones? No, pues yo tengo como una idea de negocio y de pronto, entre un tiempo, y bueno, eso es en cuanto a corto plazo, mediano, largo plazo. No, puede ser corto, mediano plazo. Tengo compensado montar un negocio de esto y esto. Ve qué tan interesante ese negocio. Y uno se mete por el tema, qué tan interesante el negocio. Ve qué tan chévere montar uno, no sé, libros de tal y tal, qué rico, qué chévere. Pero no por dentro, va a abandonar el puesto de trabajo, no puede ser. Ajá. Entonces, la inversión que va a hacer la compañía para capacitarlo, para formarlo, para todo con usted, va a quedar de pronto otra vez en un reproceso dentro del corto, de un plazo corto, ¿cierto? Si la empresa está pensando en que te va a contratar por un tiempo largo o indefinido, ¿cierto? Bueno, también pregunto sobre los valores, cuáles son los valores con los que ustedes se arraigan, ¿cierto? La utilización del tiempo libre, y ojo con eso, en el tiempo libre, vení, María, entonces vos normalmente, ¿a qué te dedicas un fin de semana? No, yo hago esto, no, pues yo me quedo con mi familia, o no, bueno, y con mis otros, ¿y quiénes son tus amigos? Los amigos del barrio, normalmente, ¿qué haces con tus amigos del barrio? Y comienzo a identificar de pronto algunas actividades que sean lúdicas, que convengan para su bienestar emocional y mental, pero que no me vayan a perjudicar mi tema laboral. Perdón, por ejemplo, no, es que a mí me gusta los fines de semana jugar fútbol. Yo pertenezco a un equipo de fútbol
de microfútbol y todos los fines de semana hacemos torneos. ¿Eh? Que tan interesante, deportista el muchacho también. ¿Y Ujú. qué más hacen? No, ya esto de cada partido, ya celebramos con la canastica de cerveza. Ah, pues es otra cosa. ¿Cierto? Entonces, puedes Me como, puede llegar como el lunes. sí, exactamente. O si tienes que trabajar el fin de semana. Bueno, hablamos de la situación económica, ingresos versus egresos, que lo que se le va a pagar a la persona sí sea sí le vaya a servir para suplir sus necesidades básicas, no que de pronto usted vaya a vivir, usted vive aquí en la estrella, pero vas a trabajar en Copacabana, lo que te gastas en pasajes, pues no va a compensar con tu salario, ¿cierto? O tus gastos. También se evalúa allí qué créditos, qué obligaciones tienen y de esa manera uno evalúa, bueno, esa persona cumple con sus obligaciones económicas, ¿no? Es un tema de valores también allí, ¿cierto? Como les hablaba al inicio, y de normatividad. Uno evalúa también que sea coherente, hombre, esta Y persona ahí eventualmente. también que se podría evaluar. Es difícil que me deje el trabajo tirado porque depende de este salario para poder cumplir con sus obligaciones. ¿O no lo ven desde ese punto de vista? Digámoslo, no tanto. Algunas empresas sí lo pueden ver así, pero nosotros, no, bueno, la gran mayoría no tanto, porque lo que también hace la empresa es ser responsable. Hay un tema que se llama empresas familiarmente responsables, que es como una especie de norma de certificación, empresas familiarmente responsables, EFR 2000, y es que las empresas se responsabilizan del bienestar de sus empleados. Entonces, yo para qué voy a contratar una persona que emocionalmente no está completa, entonces no va a ser productiva. Entonces, en vez de yo hacerle un bien, lo va a hacer un mal. ¿Cierto? Ujú. Entonces, también se evalúa desde allí. Y también el tema, eh, hablamos de la vivienda. Ah, bueno, si te ganas un salario mínimo, normalmente venís ganándote toda tu vida un salario mínimo, pues yo me encuentro que en la casa, en la sala hay un televisor de 50 pulgadas, lo último en guarachas en videojuegos, ¿cierto? Cosas muy lujosas, unos muebles, no sé, de estilo Luis, casi digo otro Luis. Los Luis Yo, XV, me acordé del abuelo, de la abuela. sí, sí, bueno, sí, o un estilo romano, sí, dice, bueno, ¿de dónde están sacando dinero para acceder a estos lujos? ¿Cierto? Bueno, descripción de la vivienda, entonces uno mira qué tiene la vivienda en cuanto a beneficios, ¿cierto? Servicios públicos, el tema de si hay hacinamiento o no hay hacinamiento. Bueno, hay una cantidad de cosas en el tema de la vivienda como tal que también me puede decir a mí, esa persona puede ser productiva o improductiva a la hora de ejercer su labor, porque resulta que duerme en una alcoba con 5 personas. ¿Cierto? Puede sonar muy difícil y muy feo lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad, ¿cierto? Esa persona de pronto no descansa lo suficiente, no está muy cómodo en su lugar de descanso y va a llegar al trabajo cansado, no va a ser productivo, ¿cierto? Bueno, hay unos punticos específicos que quiero decir antes que ya nos queda muy poquito tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda Nos acá? queda, como siempre, 4 o 5 minutos a lo sumo. Bueno, listo. Sí. Entonces, muchas personas me dicen, venga, Carlos, y eso es verdad que es que si yo vivo en tal barrio, no me contratan. Es que yo vivo en la comuna, en el barrio popular Tatatá, o en la comuna Tatatá. En la Y cruz. como eso, en algún barrio de pronto estigmatizado por una u otra persona. ¿Cierto? Hombre, lastimosamente puede que sí. Más que todo en cuanto a que depende de los cargos, hay más que todo cuando son cargos que tienen eh, información delicada, ¿cierto? O tienen manejo de dinero, ¿cierto? Ujú. Entonces resulta que, supongamos que Omar vive, sí, en uno de estos barrios, y Omar es una persona totalmente respetada, ¿cierto? Y va a ejercer muy bien su labor. Pero lastimosamente para algunas compañías, más que todo el sector financiero, pero no todas, para algunas, el hecho de que Omar viva en este barrio puede ser que los muchachos que están afuera de ese barrio identifican que Omar trabaja en X empresa y le van a decir, venga Omar, necesito saber a qué hora sale el gerente, a qué hora llega el gerente, a qué hora llega el carro de valores, a qué hora se va, necesito cómo, cuándo manejan la caja fuerte del banco, en fin.
Y usted obviamente va a decir, no, pues yo cómo voy a decir eso, no, Marco, es que si no me llevo a su mamá, verá, eso verá, Ah, me llevo a su mamá o nos colabora. Entonces, entre tantas cosas, usted no quiere decir que porque usted viva en ese barrio sea malo, no, pero que de pronto su entorno sí. Eso es lo que algunas empresas lo hacen. En la mayoría donde yo he trabajado, he hecho solicitas, no lo hacen de esa manera. Le dicen, bueno, esta persona vive en este barrio, vamos a buscar la manera que si de pronto más adelante esta persona pueda trasladarse de barrio, ayudándole a que tenga un buen empleo, un buen salario, una estabilidad laboral, tenga un desarrollo laboral personal y pueda salir del barrio. ujú. O si no quiere salir del barrio, pues mirar hasta qué punto la empresa puede, digamos, permitir ese ingreso. Entonces sí puede pasar esto de en qué zona vive, ¿cierto? Ojo con el tema de la participación de los niños, ¿cierto? Muchas veces dicen, no, venga, el niño dice, vaya a televisión un rato, que es que, no, venga, es que es una entrevista familiar. Entonces, el niño es parte de la familia, déjelo que participe, ¿cierto? Entonces, digamos que la visita domiciliaria es algo donde posiblemente te pueden dar la oportunidad de trabajar, sí o no, de acuerdo a varias cositas que les he informado en este momento. Yo cuando llego a una entrevista, yo doy la mano, saludos, tal, y yo pues tengo La gafas, o sea, daba, afortunadamente, la daba, eso era antes, cuando se podía dar la mano. eso, cuando se podía dar la mano, pero por ejemplo yo lo hacía, mira, entonces yo me subía las gafas y me olía, ya no, pues no así tan de frente, pero sí me olía y ya con eso percibía olores de la mano, ¿cierto? Entonces ese consumo de algo, ¿cierto? Eh, no es tan malo decir siempre la verdad, ¿cierto? Yo me he encontrado en entrevistas y tengo muchas anécdotas charras malucas, me ha pasado de todo en las visitas domiciliarias. Y una vez me encontré un señor, un viejito, yo estaba entrevistando a un joven y su abuelo era consumidor de marihuana. ¿Cierto? Y resulta que no sabían cómo decírmelo y yo percibí el olor porque el señor atrás estaba consumiendo. Pero ¿por qué estaba consumiendo? Porque y tenía tratamiento para una enfermedad que tenía degenerativa, pero era un tema medicado, regulado, ¿cierto? Eso es algo diferente. Si ellos no me lo informan, yo voy a estar pensando todo el tiempo, no, esta persona. Permiten además que alguien allá atrás consuma marihuana. Entonces ahí se parrandean todo el proceso. Pero inicialmente me dijeron, tengo un abuelo que tiene esta enfermedad degenerativa, tiene un programa regulado, medicado, que Un consume programa marihuana. muy soñado, de hecho. Sí, ahí sí para que le guste. Pero bueno, el caso es que la visita domiciliaria es parte de un proceso de elección. De esa visita domiciliaria se toman muchas decisiones. Cuando usted llegue a la visita domiciliaria es muy posible que ya ha pasado gran parte del proceso de selección. Por tal razón, no la embarren en entrevista. ¿Qué No podemos la embarren. decir? Que en el momento que se da la visita domiciliaria es un 90% el hecho de que lo van a contratar. Es muy Es posible, por Omar. posibilidad de que la embarres en esa visita domiciliaria. O sea, tienes que ser Y, nefasto. y lastimosamente ha pasado, como les decía ahorita, personas que no le dan el valor suficiente a una visita domiciliaria y la embarran, ¿cierto? Pero como les decía, cuando ustedes ya van a la visita domiciliaria, tienen un pie más allá, más adentro de una contratación que, que no, ¿cierto? Entonces, en la visita domiciliaria trate de hacerlo lo más acorde a lo que les estaba informando ahorita. Presentación personal, sinceridad, transparencia, valor agregado, ¿cierto? Eh, y les va a salir muy bien la entrevista, ¿cierto? Entonces, sí, Hay algo que fue muy recurrente que dijimos durante todas estas semanas, desde la creación de la hoja de vida y todos esos tips de la hoja de vida, y es sea usted mismo. O sea, no hay como ningún truco mágico o algún dato adicional aparte de eso. Es simplemente sea usted mismo, sea natural, sea transparente y lo más probable es que tu proceso va a llegar bien. Lo único que brindamos durante todas estas charlas, durante todas estas conversaciones, eran la manera de cómo optimizar para poderlo hacer. Pero había una piedra angular que veo que en todo este proceso, desde la presentación de hoja de vida,
desde la búsqueda del trabajo, desde la presentación de la entrevista y hasta la visita domiciliaria, y es sea usted mismo. Total. Ya